Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Dieleyeto. El tema de hoy es un tema bastante conocido o más bien popular, controversial, de moda, y es la ideología de género. En este episodio realmente lo queremos partir en dos episodios, en dos partes, porque es bastante amplio y quisiéramos hacer en la parte 1 una definición del término, un poco un recorrido de cómo llegamos aquí y quizás algunos objetivos e importancia del lenguaje que tiene la ideología de género, qué objetivos tiene esta agenda. Y en una parte 2 vamos a hacer un poco como qué dice la Biblia, acerca de esta ideología de género, qué principios podemos aplicar nosotros para defender los principios bíblicos que el Señor nos dio para poder contrarrestar esta agenda. Como siempre estoy aquí con Astrid Ríos de Marroquín. ¿Cómo estás? Bien, María. Qué bueno, hay bastante calor hoy, así que estamos aquí siempre grabando y contentas de poder servirles, así que empecemos. Para comenzar me gustaría darles una cita de un autor que se llama Andrew T. Walker, que lo recomendamos muchísimo, y él dice lo siguiente: vivimos en un mundo de Génesis 3 con un diseño de Génesis 1 en la trayectoria hacia un futuro de Apocalipsis 21. Vayan a su Biblia si no tienen en la mente o en referencia estos capítulos, pero básicamente lo que él dice es que en Génesis 3 vemos la caída, vemos el pecado, pero realmente tenemos un diseño en Génesis 1 como Dios nos creó, y Apocalipsis 21 es esa esperanza de redención que tenemos en Cristo y cuando Él venga. Así que tengan en mente esta pequeña cita. Para empezar vamos a definir un poco los términos sobre qué entendemos como ideología de género. Entonces dividimos en dos esta frase, que la primera es ¿qué significa ideología? ¿Qué es una ideología? Ideología se puede definir como un conjunto o sistema de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, grupo o época. O sea, son ideas, algo que significa que es, ¿verdad? O sea, cuando alguien pregunta qué es una ideología, es como una sombría que reúne ciertas ideas. Y luego, ¿qué significa género? Hasta hace algunos años significaba lo mismo que sexo, o sea, eran términos intercambiables. Pero entonces se refiere al sexo biológico de una persona. Ahora es otra definición, según la ideología de género, que es que género no es lo mismo que el sexo biológico, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces podríamos definir que la ideología de género es la autopercepción de una persona, ya sea hombre o mujer, masculino o femenino. Es decir, que no hay una identidad sexual binaria, sino que cada persona puede decidir qué quiere ser y cómo interactuar de acuerdo a esa sexualidad. Y a mí me parece interesante, Mariam, y tal vez las personas que nos están escuchando podrán decir, pero ¿qué tiene que...? Yo nunca he hablado o yo nunca he escuchado acerca de la ideología de género, pero sí he escuchado y sí he hablado acerca de las personas como tal que tienen una orientación sexual distinta o una expresión distinta de lo que ellos consideran el género. Y es importante para nosotros hacer esa distinción en este episodio, que no estamos hablando acerca de personas, sino que estamos hablando acerca de ideas, que es diferente criticar las ideas como tal, los argumentos, la ideología, esta corriente, digamos, de ideas,
a criticar a las personas, porque tenemos que recordar que justamente uno de nuestros principios, y no podríamos ser coherentes con ese principio de la dignidad humana y de la imagen de Dios en cada persona, si nosotros nos enfocamos en eso y no en la idea, ¿verdad? Entonces, buenísima aclaración. Hay una razón por la cual estamos como estamos. Es decir, no fue una cuestión de coincidencia o que ahorita al ser humano se le ocurrió tener estas ideas, sino que se fueron gestando y se fueron cultivando desde hace muchísimos años. Nosotros incluso podríamos afirmar que siempre ha existido, digamos, un grupo de personas que no se conforman con la norma, es decir, que siempre están desafiando. Revolucionarios. Sí, digamos que revolucionarios, porque no sé si es una revolución tan buena, digamos. Ajá. Pero sí, y hay dos movimientos que nosotros podríamos enumerar. Uno es el feminismo y el otro es lo que estaba mencionando Mariam de la revolución sexual, que han venido a imprimirle la esencia a la ideología de género, que es, digamos, el bebé que surge de la unión entre el feminismo y la revolución sexual. Los invitamos a que si quieren profundizar un poquito más acerca del feminismo y la feminidad, vayan a escuchar el episodio 5 de nuestro podcast, y si ya lo escucharon, repítanlo, porque de verdad que es importante que tengamos claro eso. Pero básicamente el feminismo, que se ha desarrollado en sus 3 olas, la primera ola fue algo de, ahí sí, reivindicación de derechos. En la segunda ola se enfocaron un poquito más en completar lo que la primera ola había dejado, digamos que en el tintero, como por ejemplo el voto, cuestiones financieras, el trabajo. Y es en la tercera ola en donde ya surgen otros conceptos, en donde por ejemplo las feministas de la tercera ola eliminaban por completo el hecho de ser mujer y solo mencionaban, por ejemplo, cuerpos sexuados, o que uno no se nace mujer, decía, uno no nace mujer, sino llega a serlo como una construcción. Y de ahí surge que el género puede construirse y que es una construcción social. Y además hay otra palabra importante que es el movimiento o las personas queer, que básicamente no soy mujer, no soy hombre, no soy femenina, no soy masculina, sino soy queer, ¿verdad? Y a mí ahorita hasta se me vino a la mente un programa, no sé si ustedes lo veían o no, pero se llamaba Queer Guys, no sé qué, pero eran personas que decoraban casas y le transformaban la imagen y bueno, no importa. Pero la cuestión es que fueron imprimiendo en nosotros estas ideas, que todo empieza como una idea, pero se gesta en la modificación de la realidad. Y vamos a ver cómo esto no solo ha modificado la percepción que tengo de mí misma, es decir, ahora ya hasta dudan, y ha llegado estas ideas han llegado a impactar tanto nuestra sociedad que incluso hay niños hoy que están siendo inscritos sin sexo. Es decir, no son niños ni son niñas, aunque biológicamente están completamente identificados, digamos, no es una cuestión que se asigna, sino que la naturaleza así es. Y nosotros podríamos incluso decir que Dios no se equivoca ni hace grises, sino hace blancos y negros en el sentido de hombre y mujer. No hay otra opción que esa. Y entonces vemos cómo las ideas del feminismo y las ideas de la revolución sexual, que es una segunda corriente filosófica, un antecedente de la ideología de género. La revolución sexual lo que buscaba era alcanzar la plenitud a través del placer. Se olvida por completo casi que los roles, digamos, que tiene asignado o que Dios ha establecido en la Biblia, y dicen, bueno, no, necesitamos libertad, ¿verdad? Para poder nosotros alcanzar la plenitud. Y en este caso, las mujeres que tenían también todavía un resabio o un rezago, no sé cómo se me va la palabra ahorita, del feminismo, decían que las mujeres necesitan deconstruirse
para poder volverse idénticas a un hombre, porque el hombre es el que avanza en la economía, el que avanza en las finanzas, el que avanza en la sociedad en general, y que por lo tanto debemos dejar de ser mujeres y convertirnos en algo idéntico a los hombres, ¿verdad? Eso todo encerrado en una falsa ideología como lo es la ideología de género, en donde todo se construye, nada es real, nada es biológico y todo se define por la autopercepción, es decir, por el individuo que trata de jugar a ser Dios. Y en esta parte quizás sería oportuno recomendarles algunos libros que hemos leído y en los que nos hemos basado muchísimo para escribir y para hablar un poquito de este tema. Y se los vamos a decir, son 3. El primero es el del pastor Miguel Núñez y su esposa Kathy Sherali Núñez, que se llama Revolución Sexual Global. Ellos dan un recorrido no solo bíblico, sino también médico, ambos son médicos, y es una herramienta buenísima, es un libro fácil de leer para los que quieran adentrarse un poco más en esto. Otro libro que también nos gusta mucho y nos ha ayudado para sentar este antecedente, ese libro es el de The Global Sexual Revolution, creo que solo está en inglés, Destruction of Freedom in the Name of Freedom. Se llama Gabrielle Kubi, es una mujer, es católica, pero es alemana, creo yo, judía, si no estoy mal, que me puse a ver un poquito su biografía, es súper interesante. Ella da un montón de datos y de acontecimientos históricos que hacen de esta revolución al final, en lugar de, como decía Astrid, vendernos que somos libres de hacer cualquier cosa, digamos, o de lo que yo quiera hacer, al final están destruyendo la libertad como la entendemos. Y el tercero, yo no lo he terminado de leer, es un libro bastante pesado y es nuevo, pero es un autor cristiano, evangélico, que se llama Carl Trueman. También creo que está solo en inglés, pero el libro se llama The Rise and Triumph of the Modern Self. Y de lo que llevo leído, habla bastante sobre cómo se gestó la revolución sexual global. Ya vimos que el feminismo y la revolución sexual son parte de esta ideología de género, pero él va un poco más atrás y habla un poco de los pensamientos de filósofos que gestaron al final esta idea de la revolución sexual. Y es bien interesante porque en lo que he leído al principio es que si bien como cristianos está bien que veamos al pecado como la causa principal o última de todo este desorden, él dice que como cristianos también tenemos que ver como un abanico de causas, no solo decirle a alguien, bueno, el problema es el pecado. Sí, es el pecado, pero también si tú hablas con alguien universitario o alguien que quizás le atraen estos temas y ha leído un poco más, tenés que hacer como un poco de explicación de cómo se gestó esto y que al final es cómo llegamos a entender o a aceptar que una persona que es mujer puede llegar a ser hombre, y eso lo aceptamos como verdad, digamos, y aquí hablamos también como el relativismo y todos estos temas que ya los hemos leído antes, ¿verdad? Entonces, luego de entender un poco estos dos antecedentes del feminismo y de la revolución sexual global, nos gustaría hacer hacer tres como objetivos puntuales sobre lo que quiere la ideología de género. Hay muchos más y podríamos decir muchos más, pero vemos 3 de los más importantes, y para que ustedes al momento de ver esta revolución, al momento de tener un contacto con algo de esto, porque esto está en todo, está en las redes sociales, está en las series de televisión, está en la radio, está en películas, está también en proyectos de educación, está en trabajos. O sea, este tema de ideología de género realmente ha permeado nuestra sociedad, e incluso
en Estados Unidos, que es nuestro vecino más cercano, es completamente otro rollo, ¿verdad? En Guatemala tal vez no lo vemos tan cercano o tan palpable, pero en Estados Unidos sí. Entonces estos objetivos son 3, y el primero que vimos es que la ideología de género busca deconstruir el sexo biológico. Es decir, que el género no es sexo, lo que hablamos al principio. Deconstruir es una palabra algo extraña, ¿verdad? E incluso de ideología, ¿verdad? Porque propia de la ideología, sí. Un término que si no están inmersos en esto sí, no es lo nuevo. Van a entender, es cierto. Entonces, deconstruir es, construir, ¿verdad? Que sí entendemos como construir algo, y es deshacer, digamos, sí, deshacer, botar. Entonces se deconstruye o haces que no exista el sexo biológico. Entonces, para la ideología de género no existe tal cosa como ser hombre o ser mujer. Número 1. Número 2, el objetivos de la ideología de género es negar la ciencia o la biología. Y no lo van a decir porque ellos son de los primeros de las banderas de que la ciencia es lo primero y no debemos meter a la religión en nada. Pero realmente al final están negando la ciencia y la biología. Y esto es también resultado del relativismo. Que el relativismo, que lo vimos en un episodio, creo que fue el episodio 2 o 3, que afirma que el significado y la verdad son relativos. De modo que lo correcto para una persona puede ser incorrecto para otra. Entonces, si no hay verdades absolutas, puede ser, si yo me siento hombre, para mí eso es verdad y todos deberían aceptar lo que yo siento. Y el número 3, que es destruir a la familia o reducir la población. Este argumento lo vemos en el libro de Gabrielle Kubi y quiero leerles un poco cómo ella explica qué es la revolución sexual, que dice, y cito, es un movimiento orquestado de arriba abajo, es decir, de élites, que trastorna y cambia todos los aspectos de la vida. El objetivo visible es la reducción de la población mundial. Esto es, de verdad, son hechos, no es teoría de conspiración como muchos nos quieren decir. Ustedes pueden ir a ese libro y ver todos los acontecimientos históricos que giran alrededor de esta afirmación. Y por lo mismo que se separa, digamos, el sexo de la procreación, hay menos familias, entonces hay menos población. Entonces, básicamente esos 3 objetivos podemos trazar de la ideología de género. Y a mí solo me gustaría agregar, Mariam, que hay otro objetivo puntual cuando tratas de destruir la ciencia o por lo menos quitarle la fuerza a la ciencia a través de una ideología y tratas también de destruir a la familia. Inevitablemente vas a restringir también la libertad, porque vemos cómo en la ideología de género, al modificar, por ejemplo, que es el siguiente punto que nosotros quisiéramos presentarles a ustedes, la importancia de estar pendientes, digamos, o al tanto de lo que pasa con la ideología de género es que, como les decíamos, modifican nuestra realidad. Y al modificar nuestra realidad, una de las herramientas que han utilizado es modificar el lenguaje. No sé, por ejemplo, si ustedes han escuchado, pero estas son las noticias más recientes y creo que las más relevantes en cómo la ideología de género ha permeado en nuestra sociedad. Y es, por ejemplo, que en febrero de este año se viralizó la noticia del primer hombre en España que había dado a luz. El año pasado la noticia fue el primer hombre en España que quedó embarazado, ¿verdad? Y este año, pues, por la naturaleza, 9 meses después, este hombre, y si ustedes tuvieran la oportunidad de verme ahorita, yo lo estoy poniendo entre comillas, ese hombre, porque en realidad biológicamente es una mujer. Y obviamente en esencia es una mujer. Y por naturaleza las mujeres tenemos la capacidad de procrear. Y lo que no nos presentan es que en realidad es una mujer biológica, sino que la modificación del lenguaje y la modificación de la cultura, lo que nosotros estamos absorbiendo ahorita y lo que nuestros hijos están absorbiendo ahorita es que un hombre puede quedar embarazado, ¿verdad? Esos detalles no lo dan.
Otro movimiento cultural, por ejemplo, es a todos los que son fanáticos de los concursos de belleza. En Miss Universo, quien representó a España fue un hombre biológico que se autopercibía y que todas las demás personas tuvieron que aceptarlo como mujer. Ni siquiera digamos que fue tan relevante su participación en el sentido de la belleza, pero en ese certamen nadie se recuerda quién ganó, pero todos se recuerdan de Ángela Ponce y la participación de este hombre biológico como representante de la belleza femenina en España. Otro ejemplo podría ser cómo se está modificando el lenguaje en países latinoamericanos, es decir, el español no está inmune a la ideología de género. Nosotros vemos incluso aquí en Guatemala, a mí no se me olvida en el 2018 cuando trataron de introducir en Guatemala la ley de identidad de género y siguen tratando de introducir ese tipo de iniciativas, pero la forma en la que nos saludaron en el Congreso de la República, no solo organizaciones de la sociedad civil, sino diputados que estaban representando al pueblo de Guatemala, nos dijeron bienvenidos a todos, a todas y a todes. Es decir, esa modificación del lenguaje inclusivo, y una vez más uso comillas, el lenguaje inclusivo de agregarle una E o una X a las palabras. Con la X es impronunciable y con la E es muy difícil, ¿verdad? Que nosotros estemos hablando así. Así ha sucedido con todos los idiomas, incluso en Francia, esa es la última noticia, pero en el 2021 el ministro de Educación francés prohibió el lenguaje inclusivo. Ellos ya lo habían aceptado, ya lo habían adoptado y después dijeron esto no tiene sentido. Y entonces prohibieron el uso del lenguaje inclusivo en la educación francesa. Otro ejemplo de cómo se ha, digamos, si hay una contrapropuesta o si hay una resistencia hacia la modificación del lenguaje es la posición de la Real Academia Española de la Lengua, en donde hay, incluso si ustedes lo buscan en internet, en Twitter, sí, si ustedes le escriben a la cuenta de la RA en Twitter y le ponen el uso de todas, todos correcto. Y todes, el uso correcto de todas, todos y todes, ellos son enfáticos en decir que todos abarca a todos, entonces no es necesario todas, todos y todes. Pero ellos incluso han hecho estudios de cómo el español sí puede abarcar, no niegan, digamos, que todas estas diversidades, pero sí, en cuanto al lenguaje es importante que nosotros demos la batalla. Y hay otros que son incluso un poco más, te diría yo, astutos, como lo es género. En Guatemala, por ejemplo, nosotros tenemos leyes acerca de violencia de género, tenemos congresos económicos sobre perspectiva de género. Y en Guatemala, para la gente normal, género significa hombre y mujer, género masculino y género femenino, pero no nos damos cuenta que estamos como la ranita en la olla, en donde lo que están tratando de hacer es manipular nuestro lenguaje, la forma o las palabras incluso que nosotros utilizamos para poder alcanzar esos 3 grados que si nos vamos al ejemplo de la ranita, digamos que la temperatura 1 sería la introducción, ¿verdad? Así como yo empiezo a mencionarlo en los programas de televisión, en la radio, lo empiezo a mencionar en la prensa, lo empiezo a mencionar en todas partes y voy manipulando, ese sería el primer grado y entonces cuando yo veo género ya no me parece algo extraño y yo alcanzo el segundo nivel de fuego, por así decirlo, que es la inclusión y entonces yo ya incluyo a todos los que yo quiera. Por lo general empiezan con minorías o con personas con discapacidad y entonces dicen es que necesitamos un mundo más inclusivo, necesitamos un mundo donde nos respetemos todos, donde todos estamos incluidos, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es que están introduciendo una ideología y tienen un propósito. No es, y por supuesto que nosotros no estamos en contra de incluirnos a todos como sociedad, minorías y mayorías, pero es diferente a lo que se está tratando de hacer con el lenguaje inclusivo.
Y el tercer nivel de fuego, cuando ya todos nos estamos a punto de hervir como la ranita, es el ataque a la libertad, que era el último punto, digamos, o el último objetivo de la ideología de género. Porque en este caso, todos los que no se adapten a lo que la ideología de género está presentando como bueno, por ejemplo, si yo no quiero utilizar otro pronombre que no sea él o ella, y se incluye el pronombre, digamos, inclusivo de ellas, que, como les digo, no tiene sentido. Pero si yo no quiero utilizar el lenguaje inclusivo en países donde ya se ha adaptado todo este nuevo idioma, digamos, o esta nueva forma de conjugar nuestro lenguaje, puedo tener no solo multa, sino cárcel. Pueden cerrar mis negocios, pueden censurar lo que yo quiera decir, y vamos a estar sometidos a un ataque de catalogar a las personas que no se adapten a esta ideología como intolerantes o discriminatorias, ¿verdad? Todos hemos escuchado ahora que todo es intolerante, todo es discriminación, cuando en realidad hay una restricción a la libertad que todos tenemos. Y cabal, se me venía a la mente cuando hablabas de esos tres puntos, que realmente piénsenlo así: cualquier cosa que no se ajuste al final a la agenda LGBT es intolerancia o discriminación. Y como decías, esto ya pasa en otros países, en Estados Unidos, y todos los ejemplos que nos has dado, en los que, y está aunado también a la libertad de religión y a la libertad de expresión, porque se viola esta libertad. Como hemos platicado en otros podcasts, y en un futuro próximo vamos a publicar uno específicamente de la libertad religiosa, es que los líderes religiosos o los pastores o cualquier persona en liderazgo en una iglesia ya no podrían entonces predicar pasajes como Génesis 1, porque ahí habla que Dios nos hizo hombre y mujer explícitamente, o Romanos 1, cuando habla de toda esta desviación sexual que hay y que se hablan pecados, o sea, como digamos, se enlista en la Biblia, sí se enlista como un pecado el homosexualismo, o ser homosexual, o una desviación sexual que no sea digamos, tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Ese es el marco bíblico, el marco que Dios diseñó. Pero si tú como pastor hablas en estos países donde ya está tan injertada esta agenda LGBT, te van a tildar como discurso de odio, ¿verdad? Entonces, puedes, como tú decís, Astrid, ir a la cárcel. Y bueno, eso es algo que los pastores tendrán, y no solo los pastores, sino nosotros como personas, como cristianos, tendremos que evaluar que estemos dispuestos realmente a ir a la cárcel o a recibir represión por hablar la verdad. Cuando también hablas sobre esto en el libro de Gabrielle Kubi, dice ella esta analogía un poco, y dice así, que desde el principio Dios le dijo a Adán que nombrara a todos los animales del huerto, y que él llamó a cada uno por nombre, o sea, león, tortuga, ¿verdad? ¿Qué? Cocodrilo. Todos los animales que se nos ocurran. Y estaba pensando como en diferentes, o sea, mamíferos así, pero no se me vino a la mente, pero bueno, pájaro, ¿verdad? Etcétera. Y luego creó a la mujer. Y luego de la mujer las generaciones, y cada uno de estas generaciones, ¿verdad? Los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel, etcétera, sabían que era un león, sabían que era un pájaro, que era una jirafa, porque a causa del lenguaje, y es esa importancia del lenguaje que ellos utilizaban, significaba algo. O sea, jirafa no significa igual león, ¿verdad? Entonces así sabían que eran especies diferentes, dice ella en el libro. Esta es la importancia del lenguaje y del vocabulario, porque expresan algo acerca de la realidad y comunican a los demás, o sea que todos entendemos lo mismo. Y entonces en el caso de la ideología de género se ha tergiversado tanto el lenguaje y el significado mismo de las palabras, que hay que adecuarlas entonces para la agenda que ellos tienen, y se habla incluso de una revolución en el lenguaje. Yo quisiera hacer un
un paréntesis acá, que cuando hablamos de ideología de género, y es lo que hablamos al principio, no estamos hablando específicamente de disforia de género. Me gustaría que habláramos un poquito de esa diferencia, Astrid, porque nosotros, y queremos recalcar, aquí estamos enfrentando, digamos, o haciéndole frente a la ideología de género como tal, o sea, ese movimiento político, ese movimiento social. Pero por otro lado tenemos a las personas que quizás tengan esa disforia o esa confusión de género que existe. En el libro del pastor Miguel Núñez habla de este término como un término médico que se utilizaba hasta hace algunos años, porque incluso creo que la Academia de Medicina ¿verdad? El Colegio de Médicos en Estados Unidos ya quitaron esto como un problema psicológico. Pero antes, hace algunos años de esta ideología de género, teníamos este diagnóstico de que alguien que es mujer, que cree que es hombre, es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, esto es real. Y creemos, la verdad es que ha de ser algo súper complejo, pero creemos que es parte también de cómo nuestros deseos o lo que creemos en nuestra cabeza no nos pueden guiar a cómo actuar. O sea, tiene que ser lo que nosotros leemos en la Biblia. Si Dios dice que somos hombre y mujer, eso es lo que yo soy. Aunque mis deseos o mis pensamientos hayan sido forjados de alguna manera por alguna experiencia o incluso porque yo lucho con esos deseos, no lo voy a llegar a completar, porque no es al final lo que la Biblia dice. No sé cómo has visto tú esa distinción. Yo creo, Mariam, que cuando tú necesitas avanzar algo tan ilógico como lo es la ideología de género en sus extremos, necesitas una parte real. Es decir, una víctima palpable o algo que yo pueda utilizar para poder empezar a introducir algo tan complejo como lo que es en su totalidad la ideología de género. Incluso la ideología de género ha llegado a destruir tanto y no le importa realmente la plenitud o el bienestar de la persona como tal, que ha utilizado un trastorno real como lo es la disforia de género para incluso negar esa realidad. A mí se me ocurren ahorita 2 países en específico. Uno es Canadá, en donde el hospital donde se atendían a las personas, y era el hospital más grande en salud mental, y se atendían a las personas que tenían esta condición de disforia de género en un 88%. Los niños, porque eran muchísimos niños que llegaban, y adolescentes, era un hospital infantil. El 88% cuando recibían el tratamiento y crecían un poco, alcanzaban, por ejemplo, la adolescencia, ellos llegaban a estar una vez más conformes con el sexo biológico, digamos, y su percepción o su autopercepción. Es decir, ellos reconocían que sí, siempre sí, yo soy un hombre, ¿verdad? O yo soy una mujer. Pero la ideología de género permeó tanto países como Canadá, por ejemplo, que no solo cerraron el hospital, metieron preso al doctor y le quitaron su licencia para poder practicar la psicología o la psiquiatría. Ajá. Y se prohibieron estas terapias de atención en salud mental para las personas con disforia de género. Incluso hay un libro en donde se catalogan todas estas enfermedades de salud mental. La disforia de género desapareció de ese libro donde puede diagnosticar, al igual que como lo hicieron con la homosexualidad, ¿verdad? Lo fueron sacando poco a poco, y una vez más, esto es progresivo, no lo hacen de un solo, sino es progresivo. Y entonces vemos cómo estas personas que realmente tienen la necesidad de buscar ayuda psicológica porque ellos la están buscando, y una vez más regresamos a una cuestión de libertad, el Estado les ha negado esa opción, porque todos los profesionales de la salud que quieran brindarle una atención psicológica a estas personas que están o que
dentro de ellos mismos saben que algo no está bien, como lo es la disforia de género, no lo pueden hacer. Porque entonces ponen en riesgo su práctica, ponen en riesgo su profesión, ponen en riesgo su fuente de trabajo, y las personas se ven ahorilladas a aceptar una falsa verdad como la realidad que ellos tienen que percibir. Otro país es Estados Unidos, digamos que no nos extraña. Incluso en Europa hay países de Europa en donde los niños a partir de los 4 o 5 años pueden decidir cuál es su género, entendido como una construcción social, ¿verdad? Los padres, si se oponen, pierden la patria potestad sobre sus hijos y el Estado toma el control. Y lo someten desde los 4 o 5 años, de verdad que no estamos exagerando, son casos reales, a las hormonas, digamos, las hormonas de cruce, en donde si es niño yo le doy hormonas masculinas para poder compensar porque él dice que quiere ser niño, y si es niña pues yo bloqueo sus hormonas femeninas y le doy hormonas masculinas y viceversa. Es decir, no hay una atención real para la condición que están presentando, sino la ideología ha modificado no solo el lenguaje, sino la realidad, la forma en la que nosotros atendemos a las personas. Entonces es bien complejo porque la disforia de género, como tú decías, es real, pero ahora yo la tengo que desaparecer para salvaguardar la ideología de género, porque obviamente todos estos casos en donde con una atención oportuna y correcta lograban aceptar la realidad, esto ya no va a suceder o va a suceder menos, porque hay una ideología que está permeando en todos los campos que se puedan imaginar y está evitando que las personas puedan encontrar la libertad y puedan encontrar la verdad. Entonces, la disforia de género existe, es una condición real que ahora está siendo invisibilizada por una ideología que lo que está buscando es solo avanzar una agenda, no proteger a las personas ni proteger, digamos, a la sociedad como tal, sino los intereses que les convengan. Me gustaría dejarles, ahorita se me ocurrió como tarea, me imagino que los que les interesan, a los que les interesa estos temas, pueden empezar ya a googlear los libros que les hemos recomendado, los ejemplos que hemos dado, que también son reales, búsquenlos en internet. Pero me gustaría que hicieran el ejercicio de ir a YouTube y buscar a esta autora que se llama Judith Butler, que es realmente la principal promotora de esta teoría de ideología de género o queer, como vimos. Ella es feminista, pero es la principal promotora de la teoría queer, que si se recuerdan al principio del episodio hablamos de que básicamente es que no soy hombre, no tengo un sexo binario, ¿verdad? No soy heterosexual, digamos, no soy mujer ni soy hombre. Pero ella es bastante reciente, búsquenla en YouTube, porque si nosotros queremos afrontar estos temas tenemos que conocer la otra parte. Y ella pues no es Simone de Beauvoir, algo así, pues que tenemos que ir a leer sus libros, sino que está en YouTube, una entrevista que le hacen, y me gustaría leerles que ella afirma lo siguiente, que las categorías de la identidad sexual, dice ella, son una construcción ficticia a través del lenguaje. O sea, y dice esto en sus palabras, que la naturaleza, oigan cómo dice, la naturaleza, o sea, nosotros decimos, bueno, como Dios nos diseñó, ¿verdad? Ella dice, la naturaleza es algo a lo que debemos emanciparnos, y esta palabra también resalta mucho en este tema de ideología de género, para tener libertad, entre comillas, de ser quienes creemos y deseemos. De verdad, hagan ese ejercicio, vayan a YouTube, busquen a Judith Butler. Ella es miembro de la academia, de hecho creo que dirige una facultad de estudios queer y de estudios de género. Y es increíble cómo al final esto puede abrir la puerta a cualquier conducta sexual. Ella se habla de transgéneros, se habla de homosexuales, pero esto también podría incluir la pedofilia, la zoofilia, sí, de todo. Toda la desviación sexual, si yo creo que así es, así lo siento y lo deseo hacer, esto abre esa puerta. Entonces es algo
súper, súper peligroso este tema de la ideología de género, así que los invitamos a hacer ese ejercicio. Vayan a ver las fuentes que citamos, busquen los ejemplos, entérense y capacítense para poder responder no solo con lo que nosotros queremos en la Biblia que Dios dijo, sino también entender cuál es el argumento o los argumentos de la contraparte, por decirlo así. Este sería el final del episodio, de la parte 1 del episodio, ¿cuál es? Se me fue, 10, que se llama Ideología de Género. Y en la siguiente parte queremos abordarlo bíblicamente. De verdad creemos que nada de esto es pura información, ¿verdad? O sea, es pura información y es buena y es necesaria. Pero nada de esto va a ser lo suficientemente pesado o importante si no les damos también principios bíblicos como contrarrestarlos. Así que gracias por escucharnos y esperen la segunda parte. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC-GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.